Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios, que lo estamos haciendo a través de la lección de Escuela Sabática. Y hoy nos toca la lección correspondiente al lunes 22 de enero, que titula La seguridad del cuidado de Dios. Y antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre, gracias te damos, mi Señor y Dios, porque nos regalas la oportunidad de levantarnos a un nuevo día de vida y de poder tener comunión contigo en estas primeras horas, que podemos hacerlo a través de la oración y del estudio de tu santa palabra. Por eso, Señor, te suplicamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que sea Él el que nos guíe y nos ayuda para poder comprender tu palabra, para poder que Él nos traiga a nosotros, a nuestra vida, las lecciones que necesitamos para que podamos crecer espiritualmente como personas, como cristianos, que sea Él también el que nos capacita para que podamos vivir de acuerdo a las cosas que aprendemos. Gracias, Señor, porque nos das todas estas bendiciones y las respondes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer los textos propuestos para el día de hoy. Dice en el Salmo 40, 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia. Te liberaré y tú me honrarás. En el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el Salmo 121 dice de la siguiente manera, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Como vemos, estos textos todos revelan una profunda confianza en que Dios nuestro Señor siempre escucha a sus hijos. El Señor se revela a través de las Escrituras como el Dios vivo que siempre actúa en favor de quienes lo invocan. Invocarlo no significa simplemente llamarlo y decirle Señor, Señor, como dice Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. No es solamente decir Señor, Señor, eso no es invocar. Invocar implica muchas otras cosas. Algo que, si ustedes quieren, pueden empezar a profundizar. Les doy un tip para que lo profundicen en cuanto a qué significa invocar el nombre de Jehová, invocar al Señor. Si ustedes hacen un estudio en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis, cuando se menciona que Abraham invocaba a Jehová o Isaac o alguno de ellos, eso de invocar el nombre de Jehová o de invocar a Jehová casi siempre, en casi todos los textos, está relacionado con un sacrificio, lo que significa que invocar a Jehová no es solamente clamar a Él, sino que implica también un sacrificio por parte de nosotros. Y Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice,
os ruego, hijitos, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo cual significa, allí donde dice vuestro culto racional o vuestro culto diario, eso lo que significa es que es una referencia precisamente a eso, a la invocación, porque habla del culto diario, a la invocación del nombre de Jehová. Bueno, prosigamos. Precisamente por eso, el que invoca confía en Dios e invoca a Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios que oye, que está siempre dispuesto a Dios, y por eso el salmista dice: al Señor he puesto siempre delante de mí. Es por eso que confía en Él, porque está seguro que el Señor siempre actúa en su favor. El Señor lo escuchará incluso cuando clame desde lo más profundo. Eso lo dice el Salmo 130. Dando a entender que ninguna circunstancia de la vida, nada escapa al dominio soberano de nuestro Dios. Así, el clamor del salmista, aunque es urgente, nunca recae o nunca carece de la esperanza en Cristo Jesús o en Dios, que es la misma cosa. Por ejemplo, el Salmo 121 celebra precisamente ese poder creador de Dios en la vida de aquel que es fiel. Este poder incluye varios aspectos. Ese poder creador, ese poder que actúa en favor de los hijos de Dios, incluye ciertos aspectos. Primero, que no dejará que el pie del cristiano resbale. ¿Eso qué significa? Eso describe el caminar de la persona, y cuando hablamos del caminar significa también el comportamiento de la persona. La palabra hebrea que se utiliza aquí para resbalar describe la seguridad de que Dios da al mundo la oportunidad de estar siempre firme. Es decir, Dios da seguridad a las personas de este mundo. Es decir, no permitirá que caiga, que resbale y que caiga, sino que Dios estará siempre para ayudar a aquellos que le invocan. Segundo, la imagen del Señor como el guardián de Israel, que no se duerme ni se adormece, pone una cosa de relieve, coloca algo muy a la vista, y es que Dios es un Dios que está siempre vigilante de cada uno de nosotros, pero no en el sentido en que Satanás y muchas religiones nos quieren enseñar. Algunos quieren mostrar a Dios como aquel vigilante implacable que siempre está auscultando a ver dónde nos equivocamos para castigarnos. No, Él está siempre vigilante, buscando la manera de que tú y yo no caigamos, y que si caemos estará allí dispuesto con todo el amor para ayudarnos a levantarnos, pero siempre estará allí. Él no va a permitir que resbalemos en el sentido de quedarnos caídos para siempre, sino que Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú y yo nos podamos levantar en el caso de que caigamos. Obviamente todo esto es condicional, todo esto depende de si tú quieres levantarte o no, porque si caes y no te quieres levantar, Dios no te va a obligar. Tercero, el Señor es tu sombra. Y esto es una palabra, esta frase es muy implicante, porque lo que da a entender es que Cristo Jesús está siempre con nosotros. ¿Qué hay tan cercano a nosotros como nuestra sombra? ¿Qué hay que esté pegado a nosotros como la sombra? Creo que muy pocas cosas están tan inherentes a nosotros como nuestra propia sombra. Hay un dibujo animado, hay un cuento de Peter Pan que dice, se muestra la figura de Peter Pan como
como un chiquillo, bueno, no vamos a explicar todo de Peter Pan, pero explica que la sombra huye de él y que, que él tiene que cogerla y coserla a sí mismo para poder que la sombra no huya de él. Eso es una fantasía que jamás ocurrirá. Eso no existe, por eso es un personaje de fantasía. Pero quiero sacar de allí una ilustración, y es que la sombra es lo más cercano que puede existir al ser humano, obviamente después de Dios. Y precisamente por eso el Salmo lo refleja como eso, le asigna esa figura a la relación de cercanía de Dios para con nosotros. Eso de que la sombra huya de nosotros, eso jamás, solo en las fantasías, pero jamás ocurrirá. La sombra siempre estará allí, siempre que haya luz, siempre que tengamos una luz. Yo creo que ustedes, no sé si en esta grabación podrán ver sombras que yo refleje por la luz que hay en el lugar donde estoy. Pero esas sombras son inherentes y jamás huirán de mí. Lo mismo ocurre con nuestro Señor. Por eso la figura de la sombra, porque así como tan inherente a nosotros está la presencia de nuestra sombra, así es la presencia de Dios en nuestra vida. Jamás estará lejos de nosotros, siempre estará con nosotros hasta el último momento. Cuarto, Dios está a tu diestra. La mano derecha generalmente suele designar a la mano más fuerte o la mano dominante en una persona. Yo entiendo que hay personas que tienen como mano dominante la izquierda. Pero esto es una figura que da a entender. Se utiliza la mano derecha porque es más común encontrar, creo, no sé, me corrigen en los comentarios si de pronto me equivoco, pero creo que es más común las personas que tienen el lado derecho dominante. En este momento no puedo asegurarlo porque no lo he investigado, así que ustedes me lo dejarán allí en los comentarios si lo saben o lo investigan y lo tienen claro. Pero generalmente la mano derecha es designada como la mano más fuerte del ser humano, de la persona. Del mismo modo, es la mano de la acción, la que realiza las acciones más importantes. Y esto también nos transmite la cercanía, pero también lo que infunde al cristiano Dios, la cercanía de Dios, y es fuerza, y es control, dominio propio, aporta fortaleza y cercanía de parte de Dios. Como quinto punto tenemos la protección de Dios a su pueblo. Se confirma en los versículos 6 al 8, donde dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, que Él estará contigo en tu salida y en tu entrada. Es decir, ni el sol ni la luna les afectará, que va a estar en todos los planes que tú hagas. Cuando dice en tu salida y en tu entrada, significa en todas tus actividades. Cuando tú ahora, al salir a realizar tus actividades, Él estará contigo en todo lo que hagas. Estará contigo en tu salida y en tu entrada. Es una figura que representa la constancia completa de Dios a tu lado para ayudarte, para protegerte, para guiarte, porque estará siempre a tu lado. Estas figuras poéticas lo que nos muestran es el cuidado incesante de Dios por cada uno de nosotros como sus hijos. En resumidas cuentas, el salmista confiaba completa, plena y totalmente en el amoroso cuidado de su Dios, de nuestro Dios. Nosotros, obviamente, y por extensión, si ese también es nuestro Dios, si ese también es tu Dios, deberíamos hacer exactamente lo mismo. Una confianza plena, total, invariable del cuidado, la protección
el sostén que Dios da a cada uno de nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, me encantaría que compartieras este video con todas las personas que puedas. Que te suscribas al canal si no te has suscrito y que nos dejes tu comentario allí de lo que te acabo de decir, de lo que te acabo de preguntar, pero también de lo que trajo para ti la lección de este día. ¿Qué te enseñó? A ti el Espíritu Santo te puede haber mostrado alguna otra cosa más que puedas aportar para enriquecer nuestro estudio. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solamente desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.